Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Ha llegado el momento de revisar, Masters, algunas de las más grandes preguntas de Star Wars que muchos de ustedes tienen y que están ahí en el aire o inconclusas en la saga. Hablando claro de las que sí tienen respuestas y otras que tienen una potencial respuesta. Así que vamos a revisar todas estas grandes preguntas de Star Wars en diversos puntos, así que síganme. Veremos algo del pasado del gran almirante Thrawn en la segunda temporada de Ahsoka, y como un flashback yo lo dudo muchísimo, Masters. Después de todo ya tenemos Tales of the Empire y la serie de Rebels que nos narran en parte su pasado en la era imperial. Dos contenidos que conectan perfecto para explicar por qué se perdió en la otra galaxia, o cómo él pensaba muy diferente a las otras cabezas del imperio, al igual que su rivalidad con la general Hera Syndulla, que seguro va a enfrentar en la temporada 2, o cómo también aplastó a los rebeldes, o cómo hizo su plan de los TIE Defenders, o hasta su gran alianza con Morgan Elsbeth en el mundo de Corvus, conectando con todo eso que ya vimos en el Mandalorian y la serie de Ahsoka, y también claro el Consejo en las Sombras, porque hasta ya vimos a su capitán Pellaeon tanto en el Mandalorian como en Tales of the Empire. Vaya, quizás sí se pueden mencionar cosas o referencias a esos sucesos en los diálogos de Ahsoka 2 y nada más. Por eso creo, Masters, que también Filoni nos ha dado cierto contexto de ese pasado de Thrawn, como tal cual lo vimos en Tales of the Empire. Y me parece muy difícil, Masters, que Dave Filoni vaya a mencionar, por ejemplo, a la ascendencia Chiss y a esos tiempos del pasado de varias décadas antes donde Thrawn fue bueno, antes de hacer un pacto con el diablo Palpatine, como lo vimos en sus novelas o cómics. Algo que lo terminó por cambiar para siempre para ser un lacayo oscuro del diablo más. Y eso pues simplemente creo que quedará en las novelas del joven Thrawn de la ascendencia Chiss, pero también creo que eso se puede expandir en otras novelas del futuro, como Timothy Zahn, creador de Thrawn y de sus novelas, se ha mostrado siempre muy abierto a seguir contando historias complementarias de Thrawn. Ahí sí creo, Masters, que seguiremos sabiendo más cosas de nuestro pitufo Chiss espacial más querido. Long live the Empire. ¿Por qué los gormanos dejaron de confiar en Cyril Karn en ese año que pasó entre el arco 2 y 3 de la temporada 2 de Andor? Y esto es mucho más fácil de lo que parece. En el arco 2 de la temporada 2 de Andor, vemos cómo Cyril es infiltrado por el Imperio, engañado por su cuchurrumí Dedra Meero, y cree que lo está haciendo bien. Y no nos olvidemos que ahí incluso Partagaz le dice a Dedra que no le diga la verdad a Karn. Y ahí, claro, Cyril se infiltra para encontrar agitadores externos en el frente gormano y provee de inteligencia imperial a ese frente, funcionando como un doble agente con el Imperio. Vaya, su primera prueba con el frente gormano la vemos que la cumple cabalmente y se gana la confianza de Cara Rylance y su hija Ensa y el resto, cuando justamente el frente gormano agarra ese cargamento de armas. Pero eso era para que los gormanos mordieran el anzuelo y también para que creyeran mayormente en él, para poder hacer con ellos lo que sea. Pero también en esta serie de Tony Gilroy, él siempre nos deja cosas para que se sobreentiendan por el contexto de la serie, para que la audiencia, pues, o sea nosotros, pensemos y deduzcamos cosas. Y por eso un año después solo vemos cómo, a pesar de que Cyril les ayudó, la cosa está mucho peor en Gorman. Hay más opresión y más violencia, y todo mundo se está radicalizando. Y eso tal cual es lo que quería que sucediera el Imperio. Y él sobre todo fue engañado por el BCI y Dedra porque nunca hubo agitadores externos al planeta Gorman como le dijeron. Ellos movieron la cosa para encender la chispa gormana más rápido y después barrerlos. Un genocidio bien planeado. Pero para cuando Cyril se da cuenta ya era demasiado tarde, todo por la cochina Calquita. Por eso Carro en el capítulo 8 le abre los ojos cuando ya están las cosas listas para minar sobre la órbita, o cuando ya sabía que los equipos mineros iban a descender, y así después Cyril enfrenta a Dedra dejándola. Así que en ese punto los Gor, tras un largo año de colaborar con Cyril, ya se habían dado cuenta que era utilizado y que en realidad no era alguien de fiar. Porque el Imperio ya venía listo para invadirlos y destruir su planeta para minar la apreciada Calquita que ahora es tan famosa. It's about the Calcite. Así que por eso Ensa ya en este tercer arco de Andor no quiere tener nada que ver con Cyril ni tampoco Carro, ni el resto de los gormanos, porque sabían que solo había sido utilizado para pasarles información. Y eso se dieron cuenta con el paso de ese largo año entre los dos arcos, pero cuando Cyril lo sabe ya es demasiado tarde. Como veremos el nuevo Razor Crest en Mandalorian y Grogu. Y ojo, es un hecho que vamos a ver otra vez un nuevo Razor Crest para Din Djarin y Grogu, teniendo otra vez ese viejo gunship en lugar de la Naboo N1, que ellos dos han tenido recientemente tanto en Mandalorian 3 como en el libro de Boba. La pregunta del millón es ¿qué pasa con la Naboo en la película y por qué cambiarán otra vez a la Razor Crest después de que fue destruida porque será una nueva? Y esta nave ya la hemos visto en diferentes imágenes en los adelantos exclusivos de la cinta del Mandalorian que sale en 2026, ya sea llegando a Nevarro o hasta con Seb Orrelios montado a ella. Y
ojo, no hay que olvidarnos que la última vez que el Mandalorian se vio en Tatooine con Peli Motto, le pidió a su mecánica de confianza que le consiguiera otra Razor Crest a pesar de tener la Naboo. O sea, no se sentía del todo cómodo con esa nave, y esa bien puede ser la razón de que la cambie. Y bien puede ser que con el paso del tiempo ella haya cumplido y le lleve la nave en la película, o incluso lo den por sentado y se explique en diálogos en el film. Después de todo, en la base de Adelphi, donde ahora opera el Mandalorian para la Nueva República, también vemos varias señales que conectan con Peli y los Nevarro, como varios droides BDX como BD-1, que son modelos más nuevos como los que tenía Peli Motto, y también al droide astromecánico R5 que también estaba con ella, que también sale ahí en la base de Adelphi. Así que de cierta manera ahí está la mano de Peli, aunque no la hemos visto aún. Así que puede ser que hasta ella opere ocasionalmente ahí en Adelphi, o que simplemente le haya dejado el nuevo cargamento al Mandalorian con la nueva nave. Incluso como una especulación responsable, puede ser que en las secuencias de acción que veremos de la película, justo en una secuencia de nave, el mando pierda la Naboo N1. Y eso es muy probable, Masters, porque por ejemplo el Mandalorian estaba atacando caminando los caminadores AT-AT en ese mundo nevado. O sea, en esa secuencia puede ser que pierda la nave. Pero también ya hemos visto a Sigourney Weaver, la Coronel Wald, enfundada hasta en trajes de piloto. Así que esto implica que sí o sí, Masters, habrá varias secuencias con naves que operarán desde ahí, desde la base de Adelphi. Unas secuencias que están finamente escondidas dentro de la película. Pero estas señales ya implican que las naves tendrán mucho que ver. Después de todo, ellos son Rangers de la Nueva República. Y quizás esto nos explique que algo le pase a la Naboo y por eso el mando tenga el nuevo Razor Crest. Incluso puede ser, Masters, que en una primera secuencia de la película, la Naboo N1 sea derribada, después el Mandalorian se ponga en modo John Wick y desviva a todo el mundo en los AT-AT caminadores, y finalmente, como sorpresa, Sebo Orrelios termine rescatándolo como un regalo en una nueva Razor Crest. Una idea así me hace completo sentido a manera de fanfiction. Algo así como secuencia de apertura de la película me hace mucho sentido, Masters. Aunque también está la posibilidad de que tenga ambas naves, una para servir como caza furtivo y otra nave carguera más pesada, o sea, el nuevo Razor Crest, para que así pueda tener ciertas escenas con Grogu encubierta. Aunque creo que también esto se debe a una razón narrativa en el filme, para que puedan tener varios momentos en pantalla dentro de la nave padre e hijo. Cosa que era mucho más compleja en la Naboo por tener dos cabinas, porque casi no pueden interactuar. Así que por eso también hace sentido que destruyan la Naboo. Pero sí, Masters, creo que definitivamente Peli Motto será la clave para la nueva Razor Crest del mando consiguiéndole esa nave. ¿Qué fue lo que hizo que Luke se decepcionara de la Orden Jedi? Y bueno, Masters, vámonos por parte porque fueron varias cosas. Por un lado, el maestro Luke Skywalker se sintió en pecado, como él mismo nos narra en Los Últimos Jedi y en Act Up, y esto se aborda también más densamente en contenido expandido del canon, como novelas y cómics, tal cual como también lo explica brevemente en la película. Y él señala que fue sumamente soberbio, creyendo que podría entrenar bien a una nueva generación de Jedi, como le había prometido a su maestro Yoda antes de morir en Dagobah. Y sobre todo fue cegado en su soberbia de entrenar a su sobrino Ben Solo con esa sangre rica en midichlorians que tienen los Skywalkers. Pero él estaba nublado, Masters, porque también los Jedi no deben de tener apegos, y él, claro, era su sobrino. Desde ahí, pues, ya estaba cometiendo un pecado, porque así no eran las formas Jedi. Por eso los Jedi se alejaban de todo y no tenían lazos. Como Luke, pues, se mantuvo alejado, pues, de toda la civilización y de la galaxia cuando entrenó a esos Jedi, aunque con el pecado, pues, de haber entrenado a su sobrino Ben Solo. Así que él fue nublado de cierta manera en soberbia, pero también afectado por los lazos personales, porque era su familia, el hijo de Leia. Y eso mismo incluso se nos explica densamente en la novela de Los Últimos Jedi, que fue en parte lo que provocó el desbalance en la fuerza otra vez, uno que sí había estado tras la muerte de Anakin y su sacrificio durante más de una década. Porque ojo, Masters, el equilibrio o el balance en la fuerza de ese campo metafísico es sumamente relativo. Ha habido periodos de balance y desbalance durante diferentes periodos cortos o largos en la historia galáctica, y ese balance que provocó el sacrificio de Anakin duró unos 10 o 12 años, pero el hecho de entrenar a Ben justamente provocó un desbalance causado por Luke. Así que siempre hay una respuesta del lado oscuro al luminoso y viceversa. Por eso danzan eternamente esos dos lados y se complementan. Y eso en sus últimos días lo aprendería muy bien Luke Skywalker, dándose cuenta pues de sus pecados demasiado tarde cuando estaba exiliado. Equilibrio. Poderosa luz, poderosa oscuridad. Pero esto de la soberbia de Luke es sumamente importante, porque también en todos esos años que entrenó a Ben Solo, no se dio cuenta que su propio sobrino Ben estaba siendo seducido al paralelo en secreto por el lado oscuro de la fuerza, idéntico pues a como le pasó a la antigua Orden Jedi con Anakin mediante el canciller Palpatine. O sea, Luke repitió los viejos errores de la antigua Orden Jedi, no dándose cuenta que ahí estaba sembrando a otro rival oscuro.
Solo que desgraciadamente muchos de esos había un contenido aparte fuera de la pantalla de los últimos Jedi, porque Ben Solo fue seducido mediante comandos mentales y esas voces que escuchaba desde niño, como se ha visto en varias novelas o cómics, que justo también por esos impulsos oscuros que vieron sus padres Leia o Han, lo terminaron entregando a Luke cuando Ben Solo apenas tenía 10 años, siendo ahora sí el primer aprendiz que sí se quedó junto con Luke en el templo en Ossus. Como no pasó con Leia ni tampoco con el niño Grogu, justo 6 años después de eso que vimos del entrenamiento de Luke con el niño Grogu en el libro de Boba. Y eso de los comandos mentales o la seducción oscura que había en Ben Solo, hemos visto muy en claro en contenidos como el cómic del ascenso de Kylo Ren, donde Snoke Palpatine le hablaba constantemente a Ben Solo mediante la pantalla de ese clon que era Snoke para cuestionar sus sentimientos y las enseñanzas de Luke, sembrando poco a poco la ira en torno a su maestro, idéntico como el canciller Palpatine dividió a Obi-Wan y a Anakin o que puso en contra de los Jedi a Anakin. Incluso específicamente Snoke Palpatine le habló ese día a Ben Solo cuando visitaron él, su tío y el explorador de la fuerza Lord Santeca, un antiguo puesto de la Alta República, donde ahí se encontrarían todos a los caballeros de Ren y el maestro Skywalker le patearía el trasero a los 7 caballeros de Ren, incluido su líder, justo el día pues que Ben Solo los conocería de adolescente para una década después contactarlos y unírseles. Y el maestro Skywalker también se decepcionó de los Jedi y de sí mismo por verse víctima de sus propios impulsos oscuros, cuando años más tarde vio dentro de la mente de Ben Solo cuando ya era adulto, cómo esas telarañas oscuras que se habían sembrado por años habían crecido enormemente dentro de su mente. Justo en aquel suceso en medio de la noche, cuando Luke tomó su sable de luz para en un momento pensar en acabar con su propio sobrino Ben, algo que sería un pecado imborrable que quebró para siempre la relación entre los dos, y que jamás se sanaría en vida, pero serían justo unas fuerzas oscuras ligadas a ese clon Snoke Palpatine, quienes terminarían destruyendo en un bombazo al instante el templo de Ossus de Luke, tal y como se ve en el cómic. En la película simplemente vemos el resultado de esa explosión, y esto sucede cuando Ben Solo había dejado inconsciente al maestro Skywalker. Así que tras despertar, Luke Skywalker terminó culpando a su sobrino del asesinato de sus estudiantes y también, claro, por la incineración del templo. Aunque más tarde también Ben Solo sería perseguido por 3 Jedi supervivientes que no estaban ahí, y ahí Ben Solo sí terminaría cargándose a esos 3 Jedi. Pero en esencia, por todo eso, Luke Skywalker terminaría perdiendo la fe en los últimos 6 años de su vida antes de volver una última vez a la luz y creer en la esperanza como lo vimos en los últimos Jedi. Y este grave suceso, Masters, terminaría haciendo que justo Luke decidiera por su enorme pecado, algo que él mismo definió como soberbia, para terminarse por alejar de todo y desconectarse de la fuerza como un ermitaño en Nakto. Vaya, eso de irse al primer templo de los Jedi era una penitencia. Todo lo que había construido había sido destruido, y él se sentía culpable por sus propias emociones oscuras porque él creía que él había hecho eso, y tardaría años en darse en cuenta que en realidad él no lo había hecho, sino que también había sido manipulado, tal y como había sido manipulado y también había caído en penitencia su propio maestro Yoda en Dagobah, estando en penitencia en ese planeta casi 2 décadas por la derrota que tuvo ante Sidious en el Senado, decidiendo Yoda jamás volver a tocar un sable de luz ni entrar en batalla. Por eso tampoco Yoda decidió pelear, idéntico a Luke. Ese era el camino Jedi, de maestro a aprendiz y viceversa. Y lo interesante de todo esto, Masters, es que Luke no volvería a la luz ni a creer a los Jedi justo hasta que se le aparece Yoda, justamente para enderezar el camino y volver a la luz de los Jedi. Y justo en parte a lo que le tuvo miedo Luke fue no volver a caer en ese enorme impulso oscuro en su juventud que casi ocasiona la muerte de su sobrino. Esto alrededor de unos 6 o 7 años antes de los eventos de los últimos Jedi, cuando fue destruido el templo en Ossus. Y esto sobre todo porque le recordaba sus propios impulsos oscuros que había tenido antes hacia los tiempos de la trilogía original y también a los de su propio padre Darth Vader, que lo habían convertido en un Lord de los Sith. Él los había enfrentado en carne propia. Vaya, el Luke joven creía que todo lo podía porque redimió y se volvió leyenda por vencer y redimir a su padre Vader y destruir a los Sith. Y si lo recuerdan, incluso el viejo Luke culpaba a los Jedi de haber sido ciegos como él al haber justamente un maestro Jedi creado a Vader, o sea, a Obi-Wan, incluso también culpando al resto. Aunque Luke en sus momentos finales, cuando vuelve a ver a Yoda, recapacita de sus errores y vuelve a creer en los Jedi, porque el fracaso del maestro más grande es, como nos dijo Yoda, El mejor maestro. El fracaso es. Así que en esencia, Masters, Luke había tropezado en los mismos errores de soberbia que destruyeron a la antigua Orden Jedi.
Y por eso tuvo miedo, Masters, de caer en esos mismos impulsos oscuros que tuvo Anakin antes, para decidir volverse un ermitaño alejado de todo, perdiendo la fe, para tampoco pasarle a nadie otra vez sus conocimientos, para no crear a otro Vader o Kylo Ren en potencia. Por eso él durante un buen tiempo sería el último de los Jedi, pero él también mediante sus últimos actos y su último sacrificio en Crait, la rebelión y también los Jedi prevalecerían de otra manera, como la esperanza misma en esa galaxia muy lejana con la luz enfrentando a la oscuridad. Porque justo el maestro Skywalker al final de todo, tras aprender de sus propios errores, él nos diría que no, Luke no sería el último de los Jedi, la luz siempre prevalecería. La guerra está comenzando. Y el último Jedi no voy a ser yo. Así que todo esto nos demuestra, Masters, en su conjunto los pecados de Skywalker que hicieron que perdiera la fe en los Jedi y alejarse de la fuerza para después recobrarla justo al final. ¿Para cuándo tendremos un primer avance de la serie animada de Maul Shadow Lord? Y bueno, en la Celebration Japón de abril ya hubo uno para asistentes exclusivo, y en la Destination D23 de este agosto puede ser que haya otro igual. Pero hay que recordar que Lucasfilm y Disney Plus dejan el marketing de las series animadas para cuando están muy cercanas, porque las dejan como algo secundario. Y Maul Señor de las Sombras está confirmada para 2026 y es altamente probable que sea como un aperitivo para aperturar el próximo año en sus 16 episodios semana a semana, esto previo a la cinta del Mandalorian que llega el 22 de mayo. Y yo creo, por cómo ha trabajado en el pasado Lucasfilm, que para entonces la temporada 1 de Maul ya habrá terminado, quizás en el mismo mayo. Y esto nos dice que obviamente Masters deberá empezar antes, y yo veo probable el debut de la temporada de Maul entre enero a marzo, Masters, para concluir antes del Mandalorian. Y ojo, si consideramos lo que hicieron las últimas dos series animadas de Disney Plus que debutaron en los años pasados, el 29 de diciembre de 2024 ahí tiraron el primer tráiler de Tu amigo y vecino Spider-Man y debutaron un mes después, justo el 29 de enero. Y lo mismo hicieron en Disney Plus con Bad Batch 3, que tiraron el primer tráiler público el 22 de enero de 2024 y la serie salió un mes después, el 21 de febrero. Como siempre, Disney tirando sus trailers animados un mes antes del estreno, porque priorizan el marketing de sus series live action, como al final de este 2025 habrá cosas como Wonder Man o Percy Jackson. Así que con este contexto yo creo que tendremos tráiler de Maul Shadow Lord entre los últimos días de diciembre y los primeros de febrero de 2026. Eso, Masters, es lo más probable. ¿De qué nivel será la participación de Abeloth en Ahsoka 2? Y bueno, yo sigo creyendo que Abeloth será una nueva villana cósmica de la fuerza revelada como algo denso y que se sume a la narrativa actual de Filoni. Esto junto con Thrawn, que ya fue establecido, para así ver en Ahsoka 2 un doble villano, uno que haga la guerra estelar con navecitas y otra, claro, para la fuerza. Y creo que es Abeloth porque ya vimos en la temporada 1 a las deidades de Mortis y porque ella es la madre. Y esto sumado a lo dicho por insiders y las palabras de Baylan Skoll. Perhaps they flee a power greater than their own. Something calls to me. Pero ojo, mucho creo que en esta temporada 2, como vimos en los concepts art de la Celebration, será encontrar esas tumbas que hay en Peridia y esa luz que llama a Baylan Skoll en una montaña nevada, habiendo otro combate que ya está confirmado entre Ahsoka y Baylan en Peridia. Y esto quiere decir que de los 8 episodios de Ahsoka, seguramente los primeros 4 serán parecidos a lo que sucedió en la primera temporada para develar eso que buscan, sin que veamos a una Abeloth pero teniendo contexto. Y creo que Abeloth Filoni se la guardará para dar contexto en sus flashbacks de Clone Wars sobre su origen y cómo está ligada pues a las deidades de Mortis como la madre, alrededor de la mitad de temporada en un episodio que quizás él dirija. Y por eso creo que Abeloth saldrá en menos de 4 episodios, Masters. Vaya, incluso puede ser que conozcamos su origen, por ejemplo, esto digamos en un 5º episodio y solo la veamos despertar o iniciar el caos en los últimos 2 de la temporada. Porque esto será el preámbulo al caos, viendo cómo Abeloth será mucho más grande de lo que pensábamos para el arco de Ahsoka, Sabine y Anakin desde el más allá. Únicamente su presentación. Pero el caos máximo de la fuerza con ella lo veremos después en la película de Filoni, ahí sí con Abeloth desatada. Así que creo que Ahsoka 2 será más una presentación breve pero oscura, sí climática, pero para sembrar más cosas en la película de Filoni en torno al conflicto cósmico de la fuerza, para que eso con Ahsoka pague después con más personajes reunidos, con el fantasma de Anakin y por qué no hasta con Luke, ya en la película de Filoni unos 3 años después. Eso es a mí lo que me suena, Masters, con la ruta trazada de Filoni en Ahsoka 1, Ahsoka 2 y su peli. ¿Por qué Disney hasta la fecha no ha concretado una serie de Vader? Y la verdad, Masters, porque le tienen miedo al éxito. No lo han hecho porque no han querido, protegiendo el enorme legado de lo que representa Anakin. Yo también quiero mi propia serie. ¿Tu propia serie? Tú al menos tuviste una temporada. Anakin, la puta saga entera se trata de ti. Claro, Vader es el personaje más icónico de Star Wars y quizás uno de los principales de Hollywood. Y una serie con él repartiendo trancazos y cazando Jedi sería God. No por nada, todo el mundo nos erizó la piel cuando lo vimos en Rogue One en su escena del pasillo del 2016, otra vez en 2022 en la serie de Kenobi con su sable de un bello rojo carmesí. No sé tu fracaso, Obi-Wan. Mataste a Anakin. Yo lo hice.
Pero también es un hecho que Vader es un personaje difícil de escribir, porque habla poco y no tiene rostro, Masters. Además de que la saga de Star Wars habla sobre él, sobre su caída y su retorno a la luz. Y también por eso es comprensible que Lucasfilm no quiera tocar más cosas sobre su historia. Incluso si lo recuerdan, Tony Gilroy, el creador de Andor, dijo que él no quería escribir de Vader porque le parecía aburrido, porque era un personaje que hablaba poco. Y eso incluso pasa en las historias de los cómics del canon de Vader. Y ojo, sabemos que el sí tiene 3 series de cómics largos y son los más vendidos y leídos de todo el canon actual. De hecho, muchas veces les he dicho que se adaptan los 25 números de la serie de cómics de Vader 2017, creados por el mejor escritor de cómics y novelas de Star Wars actualmente, Charles Soule. Eso sería un éxito garantizado para Disney Plus en una serie, digamos, de 5 temporadas, o por qué no en los cines hasta en una trilogía de Vader, cazando a Jedi random como Kira Kinfila, Yocasta Nu o entrenando inquisidores, también recibiendo lecciones del mismísimo Darth Sidious, o hasta construyendo su castillo en Mustafar gracias a Lord Momin, con esa promesa oscura de revivir un día a Padme, con ese portal que había en su castillo, todo para terminar enfrentado con ese Lord de los Sith en un épico final. Vaya, yo la neta creo que si adaptan esos cómics en una serie o película, sería un éxito garantizado porque está muy bien escrita, Masters. Así que ojalá Lucasfilm no tenga miedo al éxito un día y adapte esas historias de Charles Soule en una serie o películas protagonizada por Vader. ¿De qué trataría una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi? Hello there. Y bueno, Masters, creo que una continuación de Kenobi como una serie o película sí o sí debe hacerse un día. Sobre todo por lo abierto que se ha mostrado tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen a volver. Esto en numerosas declaraciones tras el final de una temporada 1. Ya han hablado pues de una continuación de Kenobi. Pero pensando en los específicos y lo que podríamos ver en una temporada 2, creo que deben de continuar las cosas con lo que ya dejó plasmado Lucasfilm, con 4 cosas en concreto con el maestro del terreno alto. Y el primero de estos, Masters, es que se debe de continuar la cosa para ver un poco de la comunión de la fuerza entre el fantasma de Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi, tal y como lo vimos al final de la temporada 1, abordando un poco de sus lecciones para después Kenobi convertirse en un fantasma eterno. Y es más, si vamos más allá, se pueden agregar cosas que no vimos en el pasado, como un cameo de Yoda, con los 3 Jedi hablando de forma metafísica mediante la fuerza, algo digamos similar a lo que vimos en Rebels. En segundo lugar, creo que esas conversaciones de Qui-Gon Jinn deben detonar la empatía y sobre todo la duda en Kenobi sobre el rol de Anakin como el elegido de la fuerza, sobre todo en su eterna compasión como un Jedi, pensar en redimir a su ex padawan o al menos intentarlo. Y ese momento puede ser muy precuelero, porque todos ahí en esa conversación de la fuerza conocieron al niño Anakin. Y además sabemos que hay un diálogo suelto ahí de la trilogía original que jamás vimos su efecto, cuando Vader le dice a Luke en el regreso del Jedi que un día Kenobi pensó como él fallando en redimirlo. Obi-Wan once thought as you do. You don't know the power of the dark side. I must obey my master. Pero un tercer elemento como detonadores de una Kenobi 2, Masters, también es la trilogía que escribió Stuart Beattie sobre Kenobi, que pretendía, como declaró este guionista tras colaborar con Lucasfilm, tener un momento muy precuelero donde el comandante Clone Cody encontrara al escondido Kenobi en Tatooine e hicieran las paces tras la Orden 66, donde en esencia Cody se quedara a cuidar a Luke a la distancia, mientras Kenobi tenía una aventura fuera de Tatooine. Eso pretendía hacer Beattie, y ahí Kenobi no era cazado por inquisidores y esas cosas. Pero el cuarto elemento como un detonador es que George Lucas en los 60 guiones que escribieron varios creadores alrededor de 2008 para la serie de Star Wars Underworld, la primera serie live action que era en la era imperial, ahí se sabe públicamente, Masters, que había un episodio con Obi-Wan Kenobi saliendo del planeta Tatooine metiéndose hasta Coruscant en una misión secreta. La pregunta del millón es ¿cuál es esa misión secreta? Y ojo, que eso fue canon un día para Lucas. Y si juntamos todos estos elementos, creo que podemos tener una potente Kenobi 2, agregando algo de sal y pimienta. Y ojo, también sabemos que Lucas pretendía que Maul dominara los mundos bajos, y sabemos que él siempre quiso vengarse de Kenobi. Esto hasta su final en las arenas de Tatooine, como lo vimos en Rebels. Así que si el Sabra, como jefe del Alba Escarlata, termina enterándose de por qué Kenobi está ahí en Coruscant, podría tenderle una gorda trampa. Kenobi! Y todo esto me parece un caldo de cultivo refrescante para una Kenobi 2, algo muy precuelera y climática, porque pensémoslo así, Kenobi podría tener una nueva razón para salir de Tatooine, y esa podría ser que el pequeño Luke esté enfermo y que el Jedi ayude a Luke a pesar de sus tíos, yendo justamente hasta Coruscant por una medicina, encontrada por qué no por los contactos del clon Cody, pero eso podría llevarlo justo hasta una trampa de Maul. Vaya, Cody podría quedarse sí como una niñera a la distancia de Luke, pero luego siendo usado, esto mientras Kenobi sale de Coruscant.
Pero curiosamente, en unos tiempos donde Maul domina los mundos bajos criminales. Y esto se suma a lo que les dije en un principio, de que Qui-Gon Jinn podría sembrar la duda en Kenobi, de que Anakin aún tiene cierta duda luminosa, o que incluso podría tenerla. Esto porque Jinn, como un fantasma, puede ver el futuro, como sabemos que eventualmente Anakin se redimiría. Esto pues puede sembrar el terreno para que Vader aparezca. Así que en esa misión de Kenobi hacia Coruscant, podría justo ser detectado por los tentáculos del mundo bajo de Maul, mientras él consigue esa medicina para Luke, haciendo que todo se le complique en la misión al maestro del terreno alto, para tener un primer combate ahí entre Maul solamente contra Kenobi, que esto llame la atención del gobierno y de nada más y nada menos que de los Sith, o sea, de Vader, más tíos. Y esto, claro, puede alinearse a los eventos de Rebels o hasta de Maul Shadow Lord. Así que creo que hacia el final de esta Kenobi 2, pese a escapar Kenobi de Coruscant, puede ser rastreado en una nave para así ser cazado por el propio Vader y Maul, enfrentándose contra ellos en un crucero en un duelo de 3. Jedi contra Sith versus Sith, lo cual sería toda una locura y que estoy seguro que rompería el internet. Vaya, el duelo de Maul actuando en venganza, más Kenobi defendiéndose de sus dos némesis sería magnífico. Y más aún si él cree que aún puede abogar por Anakin, pero también Vader podría estar cazando hasta Maul por todo el caos que él ha hecho en los mundos bajos hacia los Sith, algo que sabemos que vamos a ver en Maul Shadow Lord. Pero aquí quien podría ser el salvador de Kenobi al final, Masters, y que sería poético, sería que fuese el clon Cody para ayudarlo al final para escaparse y redimirse así tras los eventos de la Orden 66. Porque creo que el clímax puede ser en ese mismo crucero que por daños termine despedazado mientras va viajando a la velocidad de la luz para que sea climático, con Kenobi, Cody, Maul y Vader a bordo. Y así que todo termine en una gran tragedia para Kenobi, logrando sí escapar con la medicina para Luke, pero perdiendo a Cody, sacrificándose el clon para que Obi-Wan pudiera escapar en una cápsula de escape, siendo acabado el clon por el propio Vader en persona en una gorda tragedia. Todo mientras Darth Maul también escapa apenas de Vader, y quizás por qué no acabando en Malachor, pero sin que nadie sepa que Kenobi logra volver a salvo a Tatooine para ayudar a Luke. Vaya, sería algo muy propio del Jedi que nadie sabría que hizo, solamente él y los tíos de Luke. Vaya, algo así como un esbozo de una potencial Kenobi 2, Masters. Creo que sería algo muy interesante de explorar con el propio Ewan McGregor y muchos otros cameos precueleros. ¿Cuál es la escena que más me eriza la piel y por qué? De todo el contenido live action y animado de Star Wars. Y bueno, hay varias en lo animado que podemos tomar como mención honorífica, como el bonito epílogo de Bad Batch entre Hunter y Omega en la cueva con ella ya crecida y yéndose con los rebeldes después de haberla protegido por años. Eso hablaba de familia y de la unión clon, y es totalmente redonda en el final. Igual claro, el epílogo de Clone Wars es sobresaliente con Ahsoka y Rex honrando a la compañía 332 con el fin de la era de los clones. Todo para después ver a Darth Vader como una muerte que acecha buscando a su ex Padawan justo un par de años después en el mismo lugar. Esperanza y oscuridad a la vez. Pero el mejor momento animado que es hiper redondo y que me pone a llorar como Magdalena es justo el epílogo de Rebels, Masters, narrado por Sabine Wren. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. Vuelve a tu lugar, lágrima. Que nos narra parte por parte qué pasó con todos los Rebels durante la Guerra Civil, con Seb Orrelios haciendo las paces con Calus, o también con el resto de la tripulación, con Hera Syndulla y Chopper, y sobre todo con Jacen Syndulla como un heredero de Kanan, que fue una sorpresa. Yo la primera vez que vi al hijo de Kanan tras su muerte, ese momento me derrumbó, porque el legado del Jedi continúa. Y además es hermoso y sorpresivo a Ahsoka y Sabine yendo a buscar a Ezra Bridger tras darlo todo, justo detrás del mural de los rebeldes de Lothal. Vaya, lo que construyó esa serie con 4 temporadas en personajes enteramente nuevos, que terminas por conectar profundamente con ellos. Al final, me parece que lo pone en otro nivel porque te pone a llorar y a soñar con otra serie después, como ya vimos en Ahsoka, y me parece que este final es redondo. Y bueno, en live action hay muchos momentos God. El de Luke en Mandalorian 2, que fue fantástico y un hito en la televisión. Así como también lo fue el epílogo de Andor 2, que es una lección de montaje cinematográfico que todo estudioso de cine debería de ver. Pero sin duda mi momento favorito y más icónico, y uno que lo cambió todo en la historia del cine, lo fue este. Perdonen, Masters, tuve un breve momento oscuro donde Kaini se apoderó de mí. Pero bueno, ya hablando en serio y sin chascarrillos, fue este. I am your father. No. It's not true. That's impossible. Eso, Masters, lo cambió todo y es profundamente emocional como un gran plot twist, demostrándonos que Darth Vader era en realidad el padre de Luke. Esto claro, si vemos Star Wars en orden como fue creada, como siempre debe verse, del episodio 4 en adelante. Esa escena junto con el combate es algo que siempre me eriza la piel y que adoro. Porque Filoni cada vez crea más inquisidores en vez de darles más protagonismos a los originales. Porque se me hincha la ching... ¡Ey! Filoni, tranquilo, mejor di lo tuyo. Yo soy el canon.
Bueno, el Filoni se me estaba locando, Masters, pero en realidad es muy simple este business. Él simplemente está expandiendo el canon como el buen creador de personajes que es. Porque si siempre en las historias fueran los mismos inquisidores como el quinto, la séptima o el gran hermano inquisidor que vimos en Rebels, esos que son los originales, pues la cosa en Star Wars estaría aburrida. Como el propio Filoni en el pasado no usó en Clone Wars a los mismos clones Cody y Rex todo el tiempo. Claro, ellos dos destacaban, pero también conocimos a docenas más. A Wolfie, a Gregor, a Hunter, a Crosshair, a Tech, a Wrecker, a Cinco y un largo etcétera. Y creo que expandir la historia de los inquisidores es positivo, aunque también los usa Filoni cuando debe carne de cañón o como simplones villanos para no usar a Darth Vader, porque si el Lord de los Sith en la era de la purga se aparece, se carga a todos. Los inquisidores son un escudo para que los Jedi supervivientes no mueran narrativamente hablando, como tal cual pasó exactamente en los 3 Tales, con Ahsoka enfrentada al 11º hermano, para que obvio no la cazara Vader post Orden 66, porque eso no pasaba hasta la serie de Rebels. Igualito también en Tales con Barriss o la cuarta hermana, o también en el tercer Tales con el inquisidor cara de ojete que aún no tiene nombre ante Asajj Ventress. Necesitaba Filoni para los casos de Ahsoka y el de Ventress rescatando a Laico Strata, justamente inquisidores que pudiera sacarse de la chistera. Pero también sabemos que hay otras series o novelas o cómics que han expandido a los inquisidores ya establecidos, como por ejemplo Battlescar, que amplía la historia del quinto hermano cazando a la tripulación de la Mantis, o también Kenobi con más del Gran Inquisidor o de Reva. Incluso tenemos una serie completita de cómics de los inquisidores con el Padawan Gran Hermano y otros más cazando a supervivientes Jedi, en concreto al joven Jedi Tensurron, donde esta serie de cómics, Masters, que sí está buena, ahí este Jedi superviviente enfrentándose a los inquisidores a varios los deja en ridículo, sobre todo al quinto hermano, hasta que así desata la furia de Darth Vader. Y la verdad, Masters, hay mucho contenido en el canon de novelas y cómics que expanden a los inquisidores de gran manera. Recientemente, como les decía, esos cómics de los inquisidores son muy buenos, pero también tenemos los cómics de Vader que expanden todo el Inquisitorius de forma God y también muchas otras historias sobre ellos. ¿Luke supo que Ahsoka fue expulsada de la Orden Jedi? Y sí, Masters, Luke lo sabía. Eso se infiere en ese momento del libro de Boba Fett en el mundo de Ossus, donde Luke reconstruyó el Templo Jedi, una ubicación que 5 años después de los eventos del regreso del Jedi, Ahsoka Tano conocía y frecuentaba. Y ese no era el momento donde ellos dos se habían conocido, porque ese momento Dave Filoni ha declarado públicamente que se lo ha guardado intencionalmente para algo en algún contenido. Pero es claro que Luke y Ahsoka tuvieron una relación cercana como Jedi en esos años, incluso con la promesa de que se volverían a ver, y ahí claro Luke ya sabía que fue el aprendiz de su padre Anakin Skywalker, porque hasta Ahsoka lo menciona que era parecido como su padre. So much like your father. Will I see you again? Perhaps. Y esto es una evidencia gorda porque hasta tenemos una promesa de que se volverán a ver. Pero lo que también lo confirma, por si tenían dudas, es el propio diario de Luke Skywalker escrito con sus palabras en el libro Secreto de los Jedi. Uno que funciona como una guía visual escrita por el propio maestro Luke en sus años ya de veterano. Todo un apartado sobre Ahsoka Tano, y él confirma que sabía que era el aprendiz de su padre Anakin y que ella dejó la Orden Jedi durante la Guerra de los Clones, jamás pudiendo ser una maestra Jedi. Esto por el complot oscuro en el que fue embarrada por Barry Sophie, perdiendo después la fe en la Orden y siguiendo su propia senda, aunque también sabemos después que Ahsoka la Blanca la recuperaría. Incluso Luke estaría al tanto, como él mismo explica, que Ahsoka colaboró estrechamente con la rebelión como jefa de la inteligencia con el sobrenombre de Fulcrum, operando como un agente también aparte, tal cual como vimos que la reclutó Bail Organa en Tales of the Jedi, igualito que sucedió en su novela, para seguir sirviendo décadas después a la rebelión neorepublicana, tanto para Bail Organa como también con Mod Mothma en su serie en casi 2 décadas. Ella siguió operando pues como un lobo solitario. Así que Luke siempre supo la historia de Ahsoka, Masters, y múltiple contenido lo confirma de forma indirecta y directa. ¿Cuánto tiempo duró en realidad el balance de la fuerza? Ese que venía con la profecía del elegido. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. Y primero que nada hay que resaltar que ya desde los tiempos Jedi había un desbalance gigantesco cósmico de la fuerza, que incluso nos lo mencionan las deidades de Mortis en Clone Wars, y que en Legends incluso la propia Abeloth quería crear un nuevo hijo y una nueva hija en un nuevo Génesis. Así de desbalanceada estaba la fuerza en esos milenios. Por eso y por todo el desorden Jedi y Sith, Anakin fue el elegido profetizado que restauraría el balance, porque la fuerza estaba enferma en esos tiempos cercanos a las precuelas, aunque había habido otras purgas y otros periodos de balance y desbalance, y eso incluso de la enfermedad de la fuerza y otros versos más, Masters, se destaca en la profecía del elegido completa sobre el balance de la fuerza. Y ojo, no es solo esa parte famosa del episodio 1, que habría un elegido que no tendría padre, sino que la profecía completa escritas en las novelas, Masters, menciona que otro superaría la muerte y muchas otras cosas más que hemos visto en el canon de la saga, como los sin nombre y los pecados de los Jedi y otras cosas más. Y ojo, Masters, mucho de esto se remonta a la era de la Alta República, pero especialmente a la era de los primeros Jedi, 25,000 años
años antes de la era normal de la Guerra Civil Galáctica, porque esos primeros Jedi usaban ambos lados de la fuerza y buscaban equilibrio, luz y oscuridad. Y eso incluso lo sabía el viejo maestro Luke en su primer templo en Ahch-To, que se refugió en ese primer sitio de los Jedi alejados de todo, sabiendo que siempre había una respuesta de oscuridad hacia la luz y viceversa. Un lado siempre le respondería a otro, buscando equilibrio. Era una danza eterna porque la fuerza viva siempre busca el balance, y eso inclusive tal cual lo señaló el propio Luke en los últimos Jedi. Equilibrio. Poderosa luz, poderosa oscuridad. Y ojo, Masters, como les decía, sí hubo un periodo de balance hacia el año 25.000 antes de la batalla de Yavin, cuando los primeros Jedi aceptaban y usaban ambos lados de la fuerza, el oscuro y el luminoso, antes de ese cisma Jedi que dividió a lo que ahora conocemos como la Orden Jedi y la Sith. Y si tomamos en cuenta la historia de Legends, sabemos que ciertos Jedi oscuros que dejaron la Orden Jedi original, después se mezclarían con esos Sith pura sangre de piel roja para crear un imperio, y así hacer el caos en la galaxia. Pero en el canon actual, Masters, que lleva más de una década, se sabe también por varias guías recientes que los Sith fueron conquistadores terribles, incluso hasta la época de Darth Bane, quien sobreviviría a la purga Sith y terminaría fundando la regla de dos cerca de 1000 años antes de la batalla de Yavin, donde hacia esa época se fundaría la República como la conocemos, que duraría básicamente 1000 años hasta los eventos de la Orden 66 en un periodo de luz. Ahí estuvo la época de la Alta República con las grandes obras de la canciller Lina Soh. Pero milenios antes de esa república hubo periodos de desbalance y guerras eternas, como los Jedi contra los Mandalorian o los Jedi contra los Sith, y sobre todo esas pugnas en las que estuvieron los Jedi, incluso las menciona el maestro Oppo Rancisis, miembro del Alto Consejo Jedi, en la novela La Luz de los Jedi del canon actual escrita por Charles Soule, que forma parte de los tiempos de la Alta República, donde justo la Orden Jedi antes, por haberse metido en asuntos políticos, varias veces habían ido hasta la extinción. Por eso los Jedi de los tiempos de las precuelas ya dejaban más esa onda política atrás, así que ellos habían perdido el enfoque ya varias veces antes y casi habían sido purgados. La Orden 66 no había sido única, y por eso hace sentido que, por ejemplo, el templo del planeta Ahch-To dejó de existir, al igual claro del planeta Titan que estaba en ruinas como lo vimos en Mandalorian, o incluso el templo original del planeta Ossus que después Luke Skywalker reconstruiría, porque del templo original de Ossus venía ese árbol famoso Uneti de Clone Wars, que fue lo único que se rescató de aquel templo y después fue trasplantado hasta el templo de Coruscant. Y eso claro se repitió otra vez destruyendo el templo Jedi de Coruscant, esto con la Orden 66 de Darth Sidious. Así que esto significa que la luz y la oscuridad danzan eternamente en un baile sin fin buscando equilibrio. Eso es la fuerza misma, balance. Tal cual como incluso se nos representa ese arco de Clone Wars de Mortis, donde el padre en balance buscaba mediar entre el conflicto eterno entre sus dos hijos, la luz y la oscuridad. Es un conflicto metafísico, representados en forma superior por la hija y el hijo de Mortis. Pero hablando netamente de lo que consiguió Anakin hacia la época de las precuelas, tanto en Legends como en el canon hubo un breve periodo de equilibrio. Y si hablamos netamente de la línea del tiempo de Legends, esto fue un cagadero, con un montón de aprendices Sith por todos lados como Vader con Lumilla, o usuarios caídos que primero servían a Palpatine como Mara Jade y después se redimió casándose con Luke, hasta el mismísimo Ashara Head, o sea Darth Krayt, que sobrevivió a un combate con Kenobi donde fue cercenado, para casi un siglo después purgar a la Orden Jedi que creó Luke. De nuevo, ese conflicto eterno entre la luz y la oscuridad nunca dejó de existir. Pero también en el canon, el propio Luke nos explica cuánto duró el balance tras el sacrificio de Anakin por su hijo, ya que justo el maestro Skywalker, cuando habla ante Rey en los últimos Jedi, esto mismo se nos referencia en la película, pero también se explica más profundamente en la novela canónica de los últimos Jedi, que da una mirada extendida, cuando Luke habla de que se volvió una leyenda porque convirtió a Vader al final, porque lo redimió porque era su padre, y por eso Skywalker se hizo universalmente conocido en la galaxia. Y ahí Luke nos explica ante Rey que tras el regreso del Jedi, durante muchos años en la galaxia sí hubo equilibrio en la fuerza. Esas son sus palabras textuales, que en esos tiempos hubo un periodo de paz en esa danza eterna de la fuerza, pero tampoco fue una paz de siglos ni un paraíso, no. Hubo claro también conflictos menores, como lo vimos en Luke Mandalorian, o también cuando buscó Exegol en Sombra de los Sith, o incluso con todo ese conflicto que se está gestando con Thrawn. Pero Luke nos explica que fue un periodo donde él abiertamente decidió no tomar Padawans. Sabemos claro que lo intentó con Grogu y después falló y esperó otros 5 años, y él específicamente nos dice que en esos tiempos no se alzó la oscuridad, y luego él vio a su sobrino Ben Solo que le dobló el corazón.
razón, que sabemos que él fue iniciado a entrenar cuando tenía 10 años con esa poderosa sangre Skywalker rica en midichlorians. Y Luke señala que su arrogancia fue uno de sus pecados, pensando en que podría entrenar a Ben Solo bien. Pero eso mismo sembró una semilla oscura sin saber que Ben Solo era manipulado en su mente por Snoke, tal incluso como lo vimos en el cómic del ascenso de Kylo Ren, donde Snoke le hablaba a Ben Solo cuando era entrenado por Luke. Así que el maestro Skywalker había sido doblado sentimentalmente por ayudar a su hermana, la princesa Leia, adoptando y entrenando básicamente a su hijo. Esto porque también habían visto también sus padres su semilla oscura, confiando ante él como otro padre Jedi, y entonces ahí sí Luke abrió una academia con docenas de estudiantes, y eso en parte provocó otro desbalance. Y esto, si lo recuerdan, Masters, lo vimos que lo comenzó a hacer Luke hacia los tiempos del Mandalorian, alrededor de 5 años después del regreso del Jedi, construyendo una academia en Ossus e intentándolo primero con Grogu. Pero a pesar de que fue, digamos, su segundo Padawan porque su primera fue Leia, el Baby Yoda abandonó el entrenamiento igualito que Leia. Así que Ben Solo, hasta 5 años después de ese momento que vimos en el libro de Boba con Luke, sería donde el maestro Jedi con su tercer Padawan estrenaría su academia en Ossus. Así que esto nos habla de que ese balance del que habla Luke, a pesar de los breves conflictos que hubo, duró aproximadamente entre 5 a 10 años después del regreso del Jedi Masters. Podemos dejarlo en una década, independientemente pues de esos conflictos menores que hubo en aquella época. Y lo que comenzó a desbalancear la cosa fue el desvío de Ben Solo, el cual cuando Luke trató de pararlo ya era demasiado tarde. Ben Solo era un adulto y estaba parcialmente corrompido. Así que de cierta forma esto nos da contexto de los tiempos de desbalance y balance que ha habido en la galaxia y cuánto duró en forma esos tiempos de paz por regreso del Jedi gracias a Anakin, porque en realidad el balance de la Fuerza, Masters, es mucho más relativo de lo que pensamos. ¿Qué pasará con la Alta República ahora que terminó la fase 3 con Trials of the Jedi o Pruebas de los Jedi? Y justo sabemos, Masters, que el proyecto Luminous de la Alta República, reuniendo a los mejores escritores de la saga como Charles Soule, Cavan Scott, George Mann o Claudia Gray, al igual que muchos otros, para iniciar esta era de 200 años antes de las precuelas en cómics y novelas, con puros personajes nuevos, tras casi 5 años de haber iniciado y lanzar las 3 fases que nos prometieron. Primero, claro, con la luz de los Jedi, luego la fase 2, la búsqueda de los Jedi, y ahora en este 2025 con la fase 3 y final, las pruebas 3 de los Jedi, que justo acaba de concluir. Esto con la novela del mismo título de Charles Soule, que ha cerrado el conflicto, que encabeza la Orden Jedi como El Sarman o Avar Kriss contra Marchion Ro y los Nihil. Esto pues nos ha dado una mega conclusión en este conflicto y en su novela a todo lo nuevo que nos ha presentado Star Wars aquí. Sin embargo, Lucasfilm de manera oficial ya nos dijeron que a pesar de que esta iniciativa de la Alta República llegó a su fin como tal, seguirá habiendo más historias futuras de la Alta República, tanto en cómics como en novelas. Y quién sabe, Master, si también retomen después otras cosas en series. O sea, se seguirán explorando todo tipo de aventuras y las cosas y los personajes ya establecidos. Al igual, claro, los que sobrevivieron al conflicto o los que nos narran incluso 100 años después de este conflicto, como lo que vimos en The Acolyte. Y de hecho, en este 2025 ya hemos visto algunas novelas que suceden después de la Alta República tras ese conflicto final contra Marchion Ro, como las 2 novelas precuelas de The Acolyte, que recordemos que esa serie sucede 100 años después del conflicto contra los Nihil. Pero estas novelas también suceden como preámbulo de la serie de The Acolyte, por un lado con Wayseeker con la maestra Indara y Vernestra Ro, que recordemos que esta última cuando era adolescente también sale en el conflicto con los Nihil con todo y su sable de luz látigo, mucho antes de lo que pasó con su discípulo Kaimir. Y por otro lado también tenemos una novela Crystal Crown, que es otra aventura con George Fandar y Jackie Lon antes de que perecieran en The Acolyte. Así que esto nos demuestra que ni la Alta República ni tampoco The Acolyte se irán del todo. Seguramente irán replanteando las cosas con los próximos años para seguir contándonos historias en cómics y novelas. Nadie se va totalmente. Anakin vio a Luke quemar su armadura de Darth Vader, y esto justo se confirma en la novela canónica desde un cierto punto de vista del regreso del Jedi en la historia Hermandad de Mike Chen, Masters, donde justo Anakin resurge en esa historia de la muerte con un empujón final de Obi-Wan Kenobi, trayéndolo del terreno de los muertos a través de algo casi idéntico al mundo entre mundos, tal y como se describe en esa historia, muy similar a como Anakin Skywalker lo haría después con Ahsoka Tano en su serie. Live or die. Y esto lo hace Kenobi desde el inframundo de la Fuerza, Masters, para que finalmente Skywalker no muriese, para que así pudiera convertirse en un fantasma con su intervención. Y en ese campo astral que explica cómo el mentor Kenobi intercedió para salvar a su hermano caído a pesar de todo lo que había hecho, justo lo trae de vuelta del plano metafísico de la Fuerza, de nuevo a la galaxia terrenal, a la mismísima luna de Endor como lo vimos en la película. Esto al momento mismo, Masters, de cuando los rebeldes comenzaban a lanzar cohetes en sus naves, festejando la victoria en Endor en contra del Imperio.
Imperio. Esto mientras el hijo Luke Skywalker quemaba el casco y la armadura de su padre. En ese momento, Anakin exactamente vería cómo Luke quemaba el casco de Vader como si fuera un exorcismo. Aunque él, claro, ya había renacido como una cosa luminosa nueva, un fantasma. Y esto se nos explica, Masters, lo que vio Anakin en el breve fragmento siguiente proveniente de esta novela. Bajo los fuegos artificiales se extendía un paisaje con tantos destellos de luz, el resplandor natural de las llamas, y alrededor de cada uno de ellos las siluetas se movían en celebración, el júbilo de la galaxia capturado en una sola mirada. Sin embargo, un resplandor destacaba más que los demás, no solo por su tamaño, sino también por su forma. Mientras la alegría rodeaba la mayoría de los fuegos, este en particular tenía un estoico observador solitario. Anakin reconoció el casco de la pira, y más importante aún, Anakin reconoció al hombre frente a él. Esto no era un exorcismo ni una purga, no marcaba el exterminio de Darth Vader, señor oscuro de los Sith y arma del Imperio Galáctico, no. Este momento fue todo lo contrario. Aquí Luke Skywalker hizo lo impensable. Luke había mirado directamente al dolor y la rabia de Anakin Skywalker y de alguna manera logró ver más allá del todo. Ahora estaba solo, un hijo ofreciendo compasión a su padre caído. Así que esto lo deja, Masters, muy en claro de que Anakin sí vio su propio casco desde el más allá quemarse. ¿Veremos más del joven Luke Skywalker en el Filoniverse antes de los tiempos de la traición de Kylo Ren? Y yo genuinamente, Masters, seguro creo que sí, y que primero todo esto se cerrará en el live action antes de llegar a ver a Luke en lo animado. Claramente, en todos estos años desde el Filoniverse, desde el 2019 que empezó el Mandalorian, y que sabemos que ha habido diversos cameos de personajes de la trilogía original en diferentes series o películas como las que vienen, es muy claro pues que Dave Filoni ha reservado el momento del regreso de Luke para que sea siempre en live action. Así que también creo, por cómo hemos tenido reportes de insiders de que Luke no estará en Ahsoka 2 el próximo año, pero sí su hermana Leia Organa, que esto claro en el regreso de Luke tomará su tiempo. Quizá por ahí Luke pueda aparecer en algún contenido que sirva de puente hacia la película final de Dave Filoni en el conflicto de la Nueva República, pero creo que definitivamente que todo está proyectado para que lo veamos otra vez con la tecnología del rejuvenecimiento facial en esa película de Filoni, como uno más de los protagonistas, reuniendo ahí al trío original, Han, Luke y Leia. Después de todo, ya vimos que Lucasfilm en sus franquicias ya rejuveneció primero a Carrie Fisher en Rogue One y luego en el episodio 9, y después lo hizo con Mark Hamill en Mando 2 y el libro de Boba, para después continuar con Harrison Ford en Indiana Jones 5. Y esto más lo que vayan a hacer ahora con Carrie y el rumorado deepfake de Leia para Ahsoka 2. Así que parece, Masters, que todo va hacia atraer a los héroes de la trilogía original en el conflicto final contra Thrawn y las amenazas que desate Baylan Skoll en Peridia, conjuntando también a Ahsoka, a Ezra, a Hera y a los Rebels con todos los héroes de la trilogía original. Algo que claro, ya solo de imaginarlo promete muchísimo. Así que creo que es ahí donde Luke seguramente volverá y se irá cocinando tensión antes de que vuelva todos estos años. Por eso creo que Filoni obviamente se lo está guardando, probablemente, Masters, para verlo por ahí de 2028 o 2029, para un gordo momento que sea en los cines para repetir la dosis de lo que vimos en el final del Mandalorian 2, pero ahora claro, con mucho más presupuesto y a mayor escala. Si la película de Rey fracasa en la taquilla en los cines, ¿qué pasará? Y miren, Masters, es indudable por el historial reciente de Lucasfilm de manera oficial y también por lo que sabemos por insiders, que están buscando plantear el regreso de la era de las secuelas y sus personajes. Inclusive la propia Kathleen Kennedy ya nos dijo que van a regresar varios personajes de las secuelas, y eso ya lo dijo en entrevista este año. Claro, sabemos que Star Wars es tan amado como la saga más grande de la historia y por eso genera tantas pasiones, tanto en el lado luminoso como también en el lado oscuro. Porque también sabemos, Masters, que las secuelas son tan canon como cualquier otra cosa, pésele a quien le pese, y seguirán siendo canon aunque a cierta banda rancia no les guste. Y esto lo digo, Masters, porque Star Wars siempre ha sido multigeneracional, Masters, y esto también genera gustos distintos entre diferentes generaciones, como le pasó a la gente en su tiempo en los 2000s a los adultos que no les gustó las precuelas, pero que después creció toda una nueva generación donde sí les gustó. Y seguro habrá nuevas generaciones, Masters, que crecieron ahora mismo con Rey, Poe Dameron o Kylo, y eso también con el tiempo se apreciará. Así que yo pienso, Masters, que el lado luminoso siempre prevalecerá a la oscuridad, porque en realidad ese es el mensaje más puro y universal que nos ha traído la saga en todas sus trilogías, sus series. Y hay mucha gente que a veces se deja ir por emociones oscuras y se les olvida el mensaje más puro que tiene Star Wars. I thought we had a shot. There's just too many of them. But there are more of us, Poe. There are more of us. Y
por eso está viendo ahora mismo, Masters, nuevas novelas y cómics volviendo a la era de las secuelas ahora mismo en este 2025 como no pasó en los últimos 5 años, como la novela gráfica del episodio 9 que ya concluyó, o los cómics actuales de Poe Dameron, al igual que una novela de Finn y Jannah recién anunciada, que es post episodio 9, o El legado de Vader con Kylo Ren, que es una absoluta genialidad porque está escrito por Charles Soule, el mejor escritor de todo Star Wars en la actualidad. O sea, es muy claro que se están conectando cada vez más con las secuelas, pero también ya vimos esa declaración de intenciones de anunciar a Daisy Ridley, o sea Rey, en la Celebration de Londres 2023 como un regreso confirmado, y fuera de lo que nos dijo Kennedy, ya hay varios insiders que han implicado que tanto Poe Dameron como también Finn volverán en películas futuras, pero parece que este regreso de los tres Masters es un plan más a mediano o corto plazo. No es que le urja a Lucasfilm inmediatamente, porque también sabemos que querían debutar en 2025 en este diciembre con la película de Rey con una nueva Orden Jedi, y eso no va a pasar, porque básicamente esta película cambió 3 veces de guionista los últimos 3 años, pasando por un complicado panorama. Por eso también entró Mandalorian temporada 4 reconvertida en película, justo al quite en los cines 6 meses después, en mayo de 2026, como está corroborado por múltiples fuentes. Vaya, yo mismo se los dije muchísimas veces los últimos años, Masters, que me pareció un error tremendo empezar de nueva cuenta con el regreso a los cines, justo con una cinta de Rey o lo que fuera su cinta de la nueva Orden Jedi, a pesar de que hubiese muchos otros Jedi interesantes o nuevos personajes, al igual que una nueva amenaza. Esto porque también creo que hay un desgaste con un cierto público que no le agrada del todo las secuelas, pero también creo que ya con los datos de la actualidad de las próximas producciones de la saga y las películas que ya tenemos confirmadas para 2026, 2027 y 2028, que por lo menos habrá de aquí al final de esta década 3 o 4 pelis antes de que llegue la de Rey, y sobre todo que se plantee con ella la era post-secuelas. Vaya, de que ella esté como una protagonista, porque primero tendremos en 2026 Mandalorian y Grogu, y luego Starfighter con otros protagonistas en 2027, a pesar de que sí es post-secuelas, y luego la cinta del primer Jedi que ya apunta para 2028. Inclusive puede ser que llegue también la cinta de Dave Filoni en el conflicto de la Nueva República antes. Todas estas cintas Masters serían antes de que Rey tenga su propia película. Ese contexto me parece positivo, sobre todo para que Star Wars pueda ganar cierta consistencia una vez al año en los cines, y que esto signifique que le pueda ir mejor en la taquilla a la cinta de la nueva Orden Jedi, porque habrá más confianza con Star Wars como la ha generado recientemente con Andor y todo eso. Pero también esto es positivo para que el fandom que ha crecido con Rey desde 2015 a 2019 ya tenga una voz siendo adolescentes por allá del 2030, Masters. Habrán pasado casi 15 años de cuando iniciaron las secuelas, y eso será muy similar a lo que pasó con las precuelas, de las cuales Star Wars no quería hablar nada aún en 2015, y después de la Celebration 2015, donde no se habló de nada de las precuelas ni siquiera en gráficos, Lucasfilm se dio cuenta de que en realidad la gente no odiaba las precuelas, y quizás eso sea meramente anecdótico, Masters, para el público que no vio el regreso de Star Wars a los cines en 1999 como yo sí lo vi, porque seguro muchos de ustedes no tienen ni idea cómo el fandom más rancio le tiró tomates a George Lucas y mucha mierda porque no le gustaron el episodio 1, 2 y hasta el 3. What? Es más, hasta gente mega random hizo un documental llamado George Lucas contra la gente, porque mucha gente pensaba que George Lucas estaba destruyendo su propia saga. Claro, esto también demuestra, Masters, cuánto el fandom quiere a Star Wars, y también cómo mucha gente se sentía afectada. Pero también esto habla de que a veces no hay las reacciones más adecuadas dentro del fandom, y cómo también Star Wars está enfocando sus pelis siempre a nuevas generaciones, como siempre George Lucas dijo que su saga va hacia niños de 12 o 13 años. Por eso hay gente adulta que luego no va a conectar con las historias nuevas. Ok, pero retomando la pregunta original de qué pasa si la película de Rey fracasa en taquilla en los cines, pues siendo muy franco, Master, siempre hay una posibilidad de eso. El éxito en los cines siempre será multifactorial, y tampoco es que Disney se vaya a poner el pie poniendo cosas como Avengers juntas, como ya nos demostró que no lo va a hacer en las próximas 2 películas de Star Wars. Pero también hay que considerar que siempre el éxito es relativo, porque la taquilla general en los cines global lleva 2 décadas declinando. O sea, cada vez es más difícil que se lleguen a números récords, y ahora también la televisión del streaming presiona más y más con Netflix, que está ganando, y las películas se están volviendo más un mega evento para ir a verse y no algo casual como antes, como hizo recientemente Minecraft, Barbie o Avengers Endgame. Claro, para que sea esto un éxito tiene que ser un mega evento anual, por eso va a haber una película de Star Wars en los próximos años. Claro, sí creo que hay una posibilidad, digamos, de un 25% donde a esa película de la nueva Orden Jedi con Rey le vaya mal, pero también depende de cómo esté la peli. Así que también creo que el hecho de haber pasado por tantas reescrituras y refinar el guión por lo menos de 2022 a la fecha, esto hará que la historia final sea
mucho más pensada y que en realidad esta película sí pueda ser un mega evento que la rompa. Porque pensémoslo así, si esta película sale en 5 años y es reforzada por una vieja Ahsoka, un adulto Grogu, el fantasma de Anakin, Luke, el fantasma de Kylo Ren o hasta el Mandalorian, incluido claro Mario Bros, King Kong o hasta Iron Man, sumada a otra nueva amenaza interesante distinta de los Sith, puede ser que esto genere mucha boca a boca por ser un evento que llame la atención con el fandom casual y no con todos los fans de Star Wars de hueso colorado, o sea que reúna a un público amplio. O sea, sí creo que deben de tirar toda la carne al asador en esta peli con cameos, y obvio Master solo con cameos de Star Wars porque lo de las otras franquicias es solo mame. Claro, a medida que avancemos en el Filoniverse de la Nueva República, esto puede abrir la puerta para que haya más cameos o cosas de peso que unan distintas eras en este filme, como puede ser un adulto Mando o a una Ahsoka viejita o hasta el niño Grogu. Estas cosas pueden ayudar muchísimo a esta película de Rey, sobre todo para hacer operación cicatriz con cierta parte del fandom, tal y como pasó como se hizo operación cicatriz con el Anakin que en sus tiempos fue odiado, algo por lo cual el propio Hayden Christensen estuvo casi una década en el retiro. Así que también creo que todo depende cuándo salga esa película de Rey, porque si esta cinta sale después de la cinta final del conflicto climático de Dave Filoni, ahí sí las posibilidades serán mucho más gordas para que sucedan estos cameos de peso como una vieja Ahsoka o algo por el estilo. Creo que lo mejor para esta cinta es que salga después de la de Filoni, porque ayudaría muchísimo a la era post-secuelas narrativamente, abriendo la baraja de oportunidades de un montón de maneras. Así que también creo que por eso también hemos escuchado recientemente de cómo se está repensando la cosa en esta película, pero sobre todo también porque habrá más películas de Star Wars antes. Creo que esto le ayudará a que le vaya mejor a la cinta de Rey, sobre todo porque puede haber alguna conexión sutil previamente para plantear el terreno, esto sin revelar demasiado, por ejemplo en la película post-secuelas de Ryan Gosling y Sean Levy de Starfighter del 2027. Vaya, creo que hay tiempo suficiente otra vez comprado por Lucasfilm recientemente para plantear una nueva buena historia de la nueva Orden Jedi que convenza y que genere mucha boca a boca. Sobre todo creo que se está comprando tiempo ahora que Kathleen Kennedy se está retirando este año y que vienen nuevas cabezas a Lucasfilm. Después de todo, también sabemos por insiders que también ya hubo un gran concilio en Lucasfilm trazando la visión a largo plazo de la siguiente era hacia el futuro, donde además de tener ciertas películas en solitario están trabajando en varias cintas de Rey y probablemente y lo más seguro en los episodios 10 al 12, pero esto será Masters después de la década del 2030 con Simon Kinberg y seguro Dave Filoni. Así que esto creo que le da un mejor escenario a la película de Rey para que la continúen, porque de verdad yo no creo que ellos vayan a abandonar el barco de Rey porque también han cimentado toda una era post-secuelas en ella. Vaya, para nada creo que ellos se vayan a disparar en el pie, Masters. No, así no funciona chafamente Star Wars, como se hacen reboots otras franquicias de menor calibre en el cine, como Transformers, Jurassic Park, Marvel, DC y un largo etcétera. Así que únicamente creo que van a conectar aún más la cosa para darle más sentido a la era de las secuelas, primero con la era de la Nueva República de Filoni y Favreau, y luego yendo poco a poco en la era de las secuelas con Starfighter como una aventura en solitario tipo Rogue One, al igual que otras cintas para ir ganando confianza en el fandom. Eso es todo el punto. Y luego sí lanzarse con todo como gordo en tobogán, porque como ya nos han dicho los insiders, Lucasfilm sabe que en los personajes jóvenes de las secuelas ahí tienen el principal activo cinematográfico para el futuro, en Rey, en Poe, en Finn, y fuera de cameos potenciales, con lo que han construido recientemente en series muy bien hechas como Mandalorian, con Grogu o con Ahsoka. Así que creo que lo mejor es que se tomen su tiempo para abordar esas historias, y creo que el contexto actual está favoreciendo a la llegada de Rey que esté mucho mejor planeada, ahora que quizás Filoni tome la cabeza de Lucasfilm, para que después vengan las post-secuelas, que también están planeadas al menos claro con la información de insiders que conocemos hasta el momento. Así que esta es mi mirada al futuro de Star Wars. Si habrá algún día una remasterización del ascenso de Skywalker que muestren físicamente a los Jedi del pasado como Anakin. Y si lo recuerdan, Masters, eso lo hizo hasta el propio fandom de la saga, con un video casero que se veía muy bien que subieron aquí en YouTube, o incluso ya se reinterpretó recientemente en el cómic oficial de The Rise of Skywalker en su final, donde incluso ahí se ven más Jedi del pasado de los que hablaron solo con su voz ante Rey. Y en ese cómic, Master, se ven claramente a muchos viejos conocidos de las precuelas, destacando claro el maestro Yoda, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan de joven, Anakin el elegido o a Luke viejo. Incluso se ven atrás Kanan Jarrus y Ahsoka con su sable blanco, fuera también de otros presentes. Pero aquí se muestran a los Jedi no importando la línea del tiempo en la que estuvieran sobre si son jóvenes o viejos. Y creo que ese, Masters, no mostrar la cara de estos Jedi fue uno de los más grandes errores que tiene el ascenso de Skywalker, porque no lo hicieron con sus millones de presupuesto en una escena clave y climática donde podemos ver a todos esos fantasmas reunidos, sobre todo uniendo precuelas, trilogía original y secuelas. Y por eso creo que la escena de la voz no es lo suficientemente hypeante de lo que pudo haber sido esto, Masters, viendo la cara de esos Jedi del pasado. Bring back the balance, Rey, as I did. Así
Así que creo que hay chances de que algún día lo hagan, sí, pero muy breve. Porque incluso recientemente ya hemos visto que la obra de George Lucas de las precuelas, por ejemplo, en sus reestrenos de 20 o 25 aniversario con el episodio 1 o el episodio 3 de la saga, a estas dos no le agregaron ninguna de las escenas borradas que hubieran estado chidas incluirlas, como sí hicieron en la edición especial de la trilogía original. Y solamente por tener la referencia, Masters, pudieron haber agregado más muertes de la Orden 66 como la de Shakti ante Anakin en el Templo Jedi. Así que por eso pienso, Masters, que es muy remota la posibilidad de que Disney retoque sus secuelas, menos agregando esta escena. La verdad, lo dudo muchísimo. ¿Es posible eliminar la conexión de la fuerza de alguien sin matarlo? Y sí, Masters, hay varias maneras, aunque muchas vienen de Legends. Claro, sabemos que la fuerza viene de las cosas vivas, entonces todos inherentemente estamos conectados a ella mientras haya células y midichlorians en ellas. Y por ejemplo en Legends, los Ysalamiri, utilizados por Thrawn en su trilogía de novelas, eran precisamente usados como un campo de fuerzas para que un individuo no pudiera ser tocado por esa fuerza misma. Y esto los usó Thrawn en su inteligencia para atraer a su bando al Jedi oscuro Yoru Sebaoth, y muy a pesar de que Yoru sí usó la fuerza, esta no le hizo nada a Thrawn. Pero lo mismo pasaba con los alienígenas invasores Yuuzhanvong en Legends, Masters, porque al ser de otra galaxia ellos no podían ser tocados por la fuerza, y los Jedi que los enfrentaban como Luke no podían detectarlos ni aprovecharse de la fuerza, creando así una densa desventaja. Pero lo curioso es que en Legends y en el canon, en realidad la mejor manera de desconectar a alguien o a sí mismo de la fuerza para no poder usarla era con la técnica denominada como cortar la fuerza. Y esto, por ejemplo, lo usó Caleb Dume, o sea, Kanan en el canon, para no ser detectado en los tiempos oscuros del Imperio durante la purga. Incluso también la Jedi Sir Yunda en Jedi Fallen Order, en estos mismos tiempos cuando se hacía pasar como un Jedi cuando rescató a Cal Kestis. Incluso también fue usada por Kyle Katarn en Legends para desconectarse de la fuerza. Pero el caso más famoso de todos, Masters, es el maestro Jedi Luke Skywalker en su retiro en Acto, que usó esta misma técnica de la fuerza para distanciarse de la fuerza misma, para que nadie en la galaxia lo sintiera, ni que él tampoco sintiera ningún suceso en la galaxia en esos 6 años de exilio que estuvo en Acto como penitencia. Aunque también se sabe que esta técnica podría usarse en otros, dando la fuerza, creando un muro de luz inmenso que bloqueaba o interrumpía la fuerza en un individuo como si fuera un hechizo. Y era netamente, Masters, una técnica de combate luminosa para encerrar a un individuo oscuro, para restarle poder. Y fue utilizada por los primeros Jedi desde tiempos inmemoriales en Legends. Incluso la Jedi Nomi Sunrider la usó ante el Jedi caído Uli Queldroma, que se hizo un Sith, para cegarlo de sus poderes Jedi para siempre. Aunque como habilidad oscura y siniestra fue Darth Plagueis en Legends, usando esta misma técnica quien descubrió que la sensibilidad de la fuerza sí podía inhibirse en un cierto individuo si se destruía una cierta cantidad de sus propios midichlorians en sus células. Así que después de todo, sí había medios antinaturales y otros no tanto para inhibir o desconectar la fuerza en sí mismo y en otras personas, Masters. Pero si también quieres revisar más sobre nuestro nuevo canal de La Sombra del Imperio con un montón de clips de Star Wars y otros temas, Masters, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, La Sombra del Imperio.